tardes. Agradecemos a los presentes la participación en esta nueva gran sesión a cargo del posgrado de Pediatría de la Universidad Libre Seccional Cali. El día de hoy nos acompaña la doctora Adriana Said Lambraño. Ella es residente de segundo año y nos hablará acerca de dermatitis atópica. Estará bajo la tutoría de la doctora Isabel Morie, alergóloga e inmunóloga docente del programa de Pediatría. Adri, el auditorio es todo tuyo. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a David por la presentación. ¿Se escucha? Sí. Bueno, entonces el tema pues a tratar hoy es de dermatitis atópica. Muchas gracias a la doctora Morie por ser hoy pues mi tutora. Entonces, nuestro tema, bueno, dentro de la tabla de contenidos, entonces vamos a describir el caso clínico, la definición, la epidemiología, factores de riesgo, la fisiopatología, características clínicas, diagnóstico, tratamiento, pues y por último la conclusión. Entonces, en nuestro caso clínico está dado pues por una paciente de 9 años de edad que es procedente de Buenaventura, ingresó por primera vez a consulta de alergología el 20 de noviembre del 2020, una paciente que ingresó bueno, con un cuadro clínico iniciado pues a los 8 años de vida, caracterizado pues por eczema generalizado, con áreas eritematosas descamativas y por áreas de liquenización pues asociado a prurito intenso. Además, era una paciente que estaba presentando prurito ocular y nasal, inyección conjuntival, congestión nasal, estornudos y salvas a diario. En este momento pues la paciente estaba considerada o estaba tratada como una dermatitis atópica que en ese momento se encontraba de difícil control. Bueno, se encontraba pues sí, tenía un difícil control, era considerada pues refractaria y se encontraba en manejo con ciclosporina, ya llevaba 3 meses de tratamiento como metazona atópica, emoliente pues diario y con baño con Cinder. Entonces la paciente refería pues mejoría del cuadro posterior pues al inicio del inmunosupresor sistémico. Dentro de los antecedentes personales, pues ya lo he descrito, paciente con dermatitis y con una rinoconjuntivitis alérgica, que pues dentro de los antecedentes perinatales era producto pues de embarazo de una madre de 20 años, término con un peso y una talla adecuadas pues para la edad estacional. Algún antecedente pues muy importante es que la paciente refería a exacerbación de los síntomas con el consumo de los pescados. Pues al examen físico de esa primera consulta, la paciente presentaba escleras pigmentadas con herpes hipertrófico, tenía engrosamiento de la conjuntiva, desviación de tabique nasal, presentaba pues un eczema, realmente un eczema generalizado, pues está de predominio en la espalda, en los antebrazos, también presentaba en los dorsos de los pies, las piernas, presentaba también eczema pues en las fosas cubitales y una cerosis que se encontraba generalizada para ese momento. Entonces, tenemos pues una paciente que estaba cursando con una dermatitis atópica severa, estaba cursando además con una rinoconjuntivitis alérgica, que en esa consulta llevaba unas pruebas cutáneas que mostraba pues una hipersensibilidad a los pescados, a los epitelios del perro y del gato y también a los ácaros. Entonces fue indicado pues el inicio de inmunoterapia alergeno específica sublingual para ácaros, pues para como controlador y modificador de la enfermedad alérgica, y también pues indicó dieta de restricción a pescados por los síntomas y la prueba cutánea positiva. Entonces la paciente volvió a control 2 meses posteriores, presentaba persistencia de la exacerbación de los síntomas cutáneos, cursaba con prurito cutáneo moderado, con brotes en extremidades inferiores, pues la terapia alergeno específica que se le fue indicada intensificaron pues los síntomas del eczema, y además estaba cursando con una dermatitis seborreica en cuero cabelludo. Entonces, no había control de la enfermedad, se consideró en ese momento, por lo tanto se aumentó la dosis de la ciclosporina a 5 miligramos lo día, que es la dosis máxima que pues es permitido. También se continuó pues el manejo intensivo tópico con tacrolimus, con corticoide tópico diario, con hidratación pues cutánea. Además fue indicado en las pijamas húmedas con corticosteroides y emolientes, y pues debido a que no toleró la terapia alergeno específica, esta fue suspendida.
Entonces, la paciente a su control pues mostraba una respuesta parcial a la modificación del tratamiento, que fue pues el ajuste realmente de la ciclosporina a dosis máxima. Persistía en este momento con eczema en los pliegues antecubitales, popliteos, en las piernas, también persistía con una cirrosis generalizada, pues ya teniendo un inmunomodulador sistémico a dosis alta, pues también fue indicado el inicio de un corticoide sistémico. Pues la paciente era candidata a inicio de fototerapia, pero pues por la vivienda lejana en que se encontraba, pues no fue posible el inicio de esto. Entonces es una paciente que volvió a control, ya tenía 12 años de edad, en este momento ya se encontraba con 1 año con ciclosporina dosis máxima, estaba con manejo tópico intensivo y además estaba con un corticoide sistémico, pues ya llevaba 3 meses de tratamiento con él, pero pues persistía con las lesiones generalizadas. Tenía eczema de predominio importante en los pliegues antecubitales, cuellos, espalda, tórax anterior, fosas popiliteas en las rodillas, en los tobillos, y también era acompañado de algunas pápulas eritematosas. Y estas realmente pues son las fotografías que evidencian cómo se encontraba la paciente en ese momento. Pues vemos áreas eritematosas, de engrosamiento o liquenización, demostraban también áreas de escoriación en algunas zonas, lesiones papulares también evidenciadas y lesiones pues costrosas. Esta también es pues, la fotografía de los miembros inferiores y la espalda de la paciente, que mostraban lo mismo, lesiones escoriativas, lesiones pues que mostraban costras con áreas de liquenización y lesiones papulares. Entonces, la paciente se consideraba de que pues, tenía una enfermedad refractaria a manejo de primera, segunda y tercera línea. Se mostraba un SCORAT. El SCORAT es una escala de severidad de la dermatitis, mostraba que pues tenía una dermatitis grave. Pues se consideraba en ese momento que la paciente era candidata a inicio de biológico como controlador de la enfermedad y se inició terapia biológica con dupilumab subcutáneo. Entonces esas son las fotografías 2 meses después del inicio de la terapia con el dupilumab. Entonces se ve la mejoría significativa de la paciente, ya no tenía la cirrosis generalizada, ya no tenía las lesiones costrosas ni escoriativas, realmente había mejorado también las zonas de liquenización, tenía muy poco, realmente era muy escaso de las zonas que todavía pues persistía. Aquí en cuello se alcanza a ver algo de cirrosis y de engrosamiento, pero realmente la mejoría de esta paciente fue significativa. Entonces, actualmente la paciente lleva 6 meses con terapia biológica, ya se inició pues el descenso de la dosis de ciclosporina, le mejoró la calidad de vida de sus pacientes, dado que ya tenía mejor patrón de sueño, ya era una niña más alegre, realmente le mejoró pues la vida a esta paciente, ya tenía pues una ganancia de peso pues adecuada, y hasta el momento se consideraba que era una paciente que tenía un control de la dermatitis atópica y de la rinoconjuntivitis pues alérgica. Entonces este es el caso clínico. No sé si tienen alguna pregunta hasta el momento. Bueno, entonces seguimos con la descripción del tema. Entonces se considera que la dermatitis atópica es una enfermedad inflamatoria crónica que es multifactorial pues de la piel. Se caracteriza porque va a haber alteraciones a nivel de la barrera cutánea, se va a producir una desregulación inmunitaria, se van a asociar también con factores genéticos, con alteraciones a nivel del microbioma cutáneo, que las manifestaciones pues van a presentar manifestaciones clínicas características como prurito intenso, se va a presentar pues piel seca y lesiones pues eczematosas. Se considera que la dermatitis atópica pues tiene un fuerte componente de heredabilidad y está estrechamente relacionado con otras enfermedades atópicas como la rinitis o como el asma. Entonces aquí mostramos la marcha atópica. La marcha atópica se considera que es la secuencia de aparición de las enfermedades alérgicas en la infancia. Realmente quien inicia la marcha atópica es la dermatitis. Pues aquí lo vemos a temprana edad, es la dermatitis atópica, y se asocia que dependiendo del grado de severidad de la dermatitis me va a incrementar el riesgo de que se presenten las otras enfermedades atópicas. Entonces,
inicialmente se puede presentar pues alergia alimentaria, pero esos pacientes luego pueden cursar con asma o también pueden cursar con rinitis. Por eso es importante hacer como una modificación del curso clínico de la enfermedad, hacer control de la enfermedad para que me disminuya el riesgo de aparición de otras enfermedades atópicas. Aquí hay que aclarar que no siempre se va a presentar esa misma secuencia pues, de aparición de enfermedades atópicas. Y también hay que aclarar que el hecho de que el paciente tenga dermatitis atópica no significa que me va a desencadenar el resto de la marcha atópica, sino que pues tiene el riesgo de hacerlo. Entonces, dentro de la epidemiología, es una de las enfermedades crónicas pues, más comunes a nivel mundial. Realmente tiene pues una carga de morbilidad alta. La OMS estima que al menos 230 millones de personas en todo el mundo tienen dermatitis atópica y la prevalencia de esta anual es de aproximadamente 3.5%. En Latinoamérica se estima que el 6 al 10% de los pacientes entre niños y adolescentes la padecen, y en Colombia se ha visto que el 9% de los adultos y el 12% de los adolescentes pues tienen dermatitis. Las manifestaciones clínicas de la enfermedad realmente se pueden aparecer en cualquier edad o en cualquier momento de la vida, pero tiene un pico máximo como de incidencia en los niños, sobre todo en los niños menores de 6 años, que tienen una incidencia aproximadamente del 80% de los casos. El estudio ISAC, un estudio internacional de enfermedades alérgicas y asma, lo que hizo fue determinar cómo la prevalencia de los síntomas relacionados con la dermatitis atópica en los niños entre 6 y 7 años y los niños entre 13 y 14 años de edad, pues en diferentes países. Entonces ellos consideraron de que la prevalencia varía pues en diferentes partes del mundo, y que esta variación pues de la prevalencia realmente está dado, aparte pues de los factores genéticos, pues está dado pues por factores ambientales, que son realmente los determinantes importantes para la expresión de la enfermedad. Entonces ellos indicaban que países de bajos recursos o países que por ejemplo tengan una contaminación ambiental, pues debido pronto a la industrialización, pues tienen mayor prevalencia de tener pues, dermatitis atópica. Entonces, dentro de los factores de riesgo para presentarlo, pues está la contaminación ambiental, está el entorno urbano versus el rural, el consumo de comidas rápidas, el humo de tabaco, la obesidad, el nacimiento pues por vía abdominal y los factores genéticos. Y dentro de los factores protectores, pues está la exposición a luz ultravioleta, está el consumo de frutas frescas, el consumo de pescado, dieta mediterránea y la lactancia materna. Entonces se considera de que la dermatitis atópica es de origen multifactorial. Aquí van a intervenir factores genéticos, factores ambientales, se va a producir una disfunción de la barrera epidérmica, una desregulación inmunitaria, y también puede haber alteraciones a nivel del microbioma cutáneo. Entonces, el riesgo más importante para que se produzca dermatitis atópica es que haya un antecedente familiar de atopía, sobre todo de dermatitis, y se ha considerado que estos factores genéticos son los responsables de aproximadamente el 90% de la predisposición de presentar pues dermatitis de inicio temprano, es decir, en menores de 2 años de edad. Y se han visto también que hay implicación de unos genes para que se desencadene la enfermedad. Entonces, están los genes que me van a codificar por unas proteínas epidérmicas o unas proteínas estructurales, y también va a haber unos genes que me van a codificar unas proteínas con funciones inmunitarias que no son específicas de la piel, y que esta realmente está dado por la respuesta proinflamatoria en la dermatitis. Entonces, dentro de la predisposición genética, entonces existen muchas mutaciones de genes que me van a producir unas proteínas estructurales que van a estar defectuosas, pero la que se ha relacionado más con la aparición de dermatitis atópica es pues alteraciones a nivel de genes que me van a codificar lo que es la filagrina. La filagrina, que es la proteína estructural que me va a ayudar tanto a la formación como al mantenimiento de la barrera pues, epidérmica,
Pues aquí vemos otros genes y unos genes que me van a codificar pues algunas proteínas inmunitarias que están implicadas pues en el estado inflamatorio como tal. Entonces, ¿qué es la filagrina? Ya como les dije, es una proteína estructural. Ella se va a formar en unos gránulos de queratina y que va a ser transportada por medio de unas vesículas a lo que es el estrato córneo. Ella se forma pues en el estrato granuloso, transportada pues al estrato córneo. Aquí lo que se va a hacer es que se va a unir a unos filamentos de queratina y esto va a crear que haya como una compactación o una resistencia en las células que la conforman. Además, la filagrina va a ser degradada por unas proteasas que también se van a encontrar en este estrato, pues en el estrato córneo, y van a formar un factor de hidratación natural que este va a estar presente pues para la protección de los rayos UV y también me va a brindar hidratación pues en la piel. Aparte de eso, me va a ayudar a la acidificación de la piel, también me va a ayudar a que haya o se formen lo que son unas ceramidas, las ceramidas que son unos lípidos que me van a ayudar a regular lo que es la barrera pues epidérmica y pues en la barrera epidérmica, y también me va a ayudar o actúa también como un inmunomodulador a nivel pues del estrato córneo. Entonces, ¿qué sucede cuando no hay o cuando hay pues una mutación genética que me va a producir déficit de la filagrina? Entonces, como vemos, esta resistencia o esta compactación que se va a dar en el estrato no va a ser posible, no se va a dar la acidificación del pH, no se va a dar la formación de los lípidos necesarios pues para la permeabilidad de los lípidos necesarios para que esté la barrera epidérmica compacta. Entonces va a haber un aumento, entonces el déficit de la filagrina me va a dar un aumento de adhesión y proliferación del estafilococo, me va a producir liberación de mediadores proinflamatorios epiteliales, me va a producir cerosis, alteración de la función de la barrera y aumento de la exposición a los alergenos. Entonces también encontramos la disfunción de la barrera epidérmica. Pues ya saben, bueno, ya pues expliqué, se producen pues alteraciones a nivel de las proteínas estructurales que conforman la barrera. Entonces, como hay una alteración a nivel de la barrera, entonces va a haber una pérdida de agua transepidérmica, va a haber niveles elevados de enzimas proteolíticas que pues van a ocasionar que haya un contenido reducido de lípidos. Esto va a hacer que haya mayor permeabilidad a nivel de la barrera epidérmica, y como hay mayor permeabilidad, entonces va a hacer que entren pues alergenos, que entren irritantes o que entren pues algún microorganismo pues y me desencadene pues el proceso inflamatorio de la dermatitis. También hay unos agravantes, por ejemplo, el jabón me va a producir, por ejemplo, un aumento del pH de la piel, me va a producir un aumento de la actividad de las proteasas endógenas y por lo tanto me va a conllevar a que haya mayor daño y mayor ruptura de la piel. Igual, factores agravantes, ácaros, polvos domésticos, hasta misma colonización del estafilococo me va a conllevar a que haya pues mayor daño de la barrera pues epidérmica. Y encontramos que la desregulación inmunitaria también hace parte del proceso de la fisiopatología de la dermatitis. Se considera de que, o sea, la fisiopatología se puede dar o porque hay una alteración de la barrera epidérmica o porque hay una desregulación inmunitaria. Y, por ejemplo, en los pacientes inmunosuprimidos, la desregulación inmunitaria es el mecanismo por el cual se va a presentar pues la dermatitis. Entonces, por ejemplo, esta desregulación inmunitaria me va a conllevar a que haya un proceso pues inflamatorio a nivel cutáneo y que este puede estar desencadenado por, ya lo he explicado, por factores genéticos, por alergenos, por irritantes, hasta por el mismo rascado, y me va a inducir respuesta. En la fase aguda me va a inducir de que haya TH2, y cuando ese progrese y llegue a la fase crónica, esto va a estar mediado es por los TH1 y por los las TH22. Entonces, estos citocinas lo que van a hacer es que me van a producir mayor
niveles de, interleucina, ¿sí? Se va a producir pues, mayor interleucina y va a producir citoquina, se va a producir productos o sustancias proinflamatorias que me van a conllevar a que se produzca prurito, pues en estos el prurito característico de estos pacientes, se produzca el eritema o se produzca las lesiones pues características como tal, y que cuando se produce la fase crónica de la enfermedad, entonces ya podemos, se puede presentar una liquenificación de la piel. Entonces, y porque el prurito, realmente el prurito o la intensidad del prurito está determinado por varios factores. Uno, que es el estado inflamatorio en que se encuentra la piel, el otro, el grado de extensión en que se encuentra, la localización de la lesión y también por la cronicidad de la enfermedad. Entonces nosotros tenemos unas fibras nerviosas, estas fibras nerviosas van a tener sus terminales pues a nivel de la piel, y estas terminales van a tener o van a expresar como tal unos receptores, y estos son unos receptores de picazón o llamados receptores de prurito, y van a ser activados por dos vías, una vía extrínseca y una vía intrínseca. En la vía extrínseca se caracteriza porque va a ser activado directamente por alergenos, va a ser activado por bacterias o por hongos, y de los factores intrínsecos realmente se ha relacionado que la interleucina 31 es el que desencadena pues altamente el prurito en estos pacientes. Entonces, además de otras sustancias como por ejemplo proteasas o también lo que son la histamina, pero pues en menores cantidades. Se ha visto que la histamina realmente no cumple como una función importante en la fisiopatología del prurito, pues en esos pacientes, como ya vimos, es más por factores directos o por moléculas pues intrínsecas que se dan pues dentro de la fisiopatología. Entonces se considera que por lo tanto los antihistamínicos no se indican en pacientes con dermatitis atópica porque no van a tener ningún tipo de efectividad. Entonces dentro de los factores desencadenantes encontramos que hay medioambientales, que podemos encontrar químicos, físicos, también podemos encontrar factores psicológicos que me pueden pues, desencadenar la dermatitis atópica. Entonces encontramos alergenos ambientales como la caspa de los animales, como los ácaros, encontramos otros factores como el sudor, el calor, los detergentes, los jabones, los contaminantes, el material pues, abrasivo, humo de tabaco, el cloro de las piscinas también, la arena, el mar el agua también, las infecciones virales y también la vacunación, la atención emocional, y dentro de eso también algunos alimentos me pueden desencadenar pues exacerbaciones. Algo importante con los alimentos es que si un paciente tiene, o sea, ellos no se le hace dieta de restricción por lo regular, al menos que estén hipersensibilizados y que demuestren que presentan exacerbaciones pues con determinados alérgenos alimenticios. Ahí es donde se le hace la restricción. De lo contrario, si tienen hipersensibilidad pero no tienen manifestaciones clínicas, no se le hace dieta de restricción en estos pacientes. Entonces, las características clínicas realmente van a ser amplias, se van a presentar de acuerdo con la edad de los pacientes. Entonces vamos a encontrar una dermatitis atópica del lactante, una dermatitis atópica del infante y del adolescente y el adulto. Entonces la del lactante se caracteriza porque va a aparecer entre los 2 meses y 2 años de edad. Esta se caracteriza porque van a tener pápulas o lesiones papulovesiculares edematosas en las mejillas, que son las donde va a predominar. Puede presentar o estas lesiones pueden evolucionar y presentar placas grandes con exudación y formación de costras. También pueden afectar el cuero cabelludo, pueden afectar el cuello, pueden presentar la superficie, compromiso de la superficie de extensión de las extremidades del tronco, y se considera que en los primeros 6 meses de vida más del 90% de los pacientes que cursan con dermatitis tienen compromiso de la cara y del cuello. Entonces la otra característica es de la dermatitis pues infantil, que esto va de los 2 años a los 12 años de edad. Entonces se caracterizan porque las lesiones van a ser menos exudativas, pero suelen ser más liquenizantes. Entonces van a tener
unas localizaciones predilectas típicas que, bueno, son la fosa antecubital o la fosa poplítea. Se considera pues que estos van a ser como los eczemas de los pliegues de flexión. Van a tener también compromiso a nivel de la cabeza, pero sobre todo de las regiones periorifixarias, y predomina más la zona peribucal. Encontramos que puede haber compromiso del cuello, de las muñecas, de las manos, de los tobillos y también de los pies. Y la cerosis en estos pacientes pues se vuelve más intensa y se vuelve generalizada. Entonces encontramos también la dermatitis atópica del adulto y del adolescente, que se presenta después de los 12 años de edad. Las lesiones pues ya tienden a ser más liquenizadas, que pueden ser agudas o que pueden ser crónicas, que continúa también el compromiso de los pliegues en flexión, sobre todo o predominan los pliegues del codo y los pliegues de la rodilla. También tiene mayor compromiso de presentación facial, pero afectan más los párpados. Otras zonas en que ellos se pueden presentar las lesiones es en la región de retroauricular, también se puede presentar en el cuello o también en el tórax. Entonces, las características del prurito de nuestros pacientes realmente presentan, o sea, son muy intensas. Realmente se considera de que el prurito tiende a empeorar en las noches y tienden a empeorar en las tardes, y se va a aumentar cuando el paciente esté expuesto pues a algún alergeno. Entonces, también se indica de que el frotamiento o rascado me puede empeorar las lesiones de la dermatitis que ya se encuentra presente, y que muchas veces pueden llegar, esas lesiones llegar pues a engrosarse debido pues al rascado o el frotamiento continuo que se pueden presentar. Y pues debido al rascado ellos pues van a presentar unas escoriaciones. Entonces las escoriaciones pueden ser lineales o pueden ser puntiformes. Dentro de los diagnósticos diferenciales que tenemos que tener con pues, la dermatitis atópica es la escabiosis, la eritrodermia, la dermatitis de contacto, la dermatitis seborreica, la psoriasis y la queratosis pilar, que pues, es muy importante y es una causa frecuente pues, de consulta en esos pacientes. Otro sería, por ejemplo, los linfomas cutáneos de los linfocitos T, también sería un diagnóstico diferencial. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico en estos pacientes? Realmente el diagnóstico es clínico, no existe ningún laboratorio, imagen, nada, que me ayude a hacer la confirmación. Solamente es una visualización pues, de las lesiones. Se debe sospechar pues, en todo paciente que tiene una dermatitis pruriginosa crónica, que presente eczema y que esté asociado con eritema, con edema, con lesiones papulares o con vesículas, escoriaciones, exudaciones, costra, o que presente liquenificación. Y ya como le expliqué, el prurito es una de las características más importantes que van a tener estos pacientes con la fisiopatología que se presenta. Entonces vamos a tener unos criterios mayores, unos criterios menores, y con eso sí se van a hacer diagnóstico de la dermatitis. Entonces, criterios mayores, el prurito es el que encabeza la lista, pues ya por lo que expliqué previamente, pues afectación de los niños y los jóvenes de la cara, de las flexuras, o de la superficie en extensión. En los adultos en compromiso pues tiende a ser más de liquenificación de flexuras, pues es de carácter crónico y recidivante, y pues van a tener historia personal o familiar de atopía. Y los criterios menores realmente son bastantes. Entonces me consideran que hay 3 menores. Para hacer diagnóstico tiene que haber 3 criterios mayores, tiene que haber 3 criterios menores. Entonces, la IgE total y la inmunoglobulina E total y la inmunoglobulina E específica se pueden solicitar. La inmunoglobulina E total realmente va a estar presente en todos hasta el 90% de los pacientes que cursen con dermatitis, y como la elevación o los niveles de esta no me va a relacionar la intensidad de la enfermedad. Es decir, yo puedo tener pacientes que cursen con una dermatitis atópica que puede ser severa y los niveles de IgE en ellos pueden estar normales o pueden estar levemente elevados.
Y la IgE específica realmente se solicita en aquellos pacientes que tienen dermatitis atópica y que tienen una historia clínica sugestiva de exacerbaciones con exposición a diferentes alergenos. Entonces ahí es cuando se solicita. O pacientes que cursen con una dermatitis moderada o severa, también se debe solicitar. Entonces, si no tiene antecedentes personales, familiares y no hay historia de exacerbaciones a exposiciones de alergenos, realmente no es necesario pues solicitarla. La clasificación, entonces la vamos a clasificar de acuerdo a la severidad del cuadro. La vamos a clasificar en leve, moderada y grave. En las leves, pues son zonas de piel seca que van a tener pues un prurito que va a ser realmente muy infrecuente, que pueden tener o no áreas de eritema. El moderado ya son pieles, pues áreas más extensas, y el prurito sí va a estar frecuente, son áreas que pueden, pues van a estar enrojecidas y pueden tener o no pues escoriación. Y el compromiso pues ya como tal severo, ya son áreas mucho más extensas que van a tener cerosis, que va a tener un prurito intenso, que va a tener enrojecimiento, que pueden tener escoriación, pueden tener liquenificación, exudación, agrietamiento y también alteración de la pigmentación. Entonces nosotros tenemos varios sistemas de puntuación de la gravedad. El más utilizado es el SCORAT, que fue el que se utilizó pues en el caso de la paciente, pero pues hay otros, que está ese que es el índice de gravedad y área del eczema, está el POINT, que son las medidas de eczema pues orientadas al paciente. Entonces el SCORAT, pues traje el SCORAT, que lo que me va a estimar son unos síntomas que van a ser y unos signos que van a ser objetivos y también unos que van a ser subjetivos. Entonces, dentro de los objetivos, entonces lo que se va a hacer es se va a estimar lo que es la extensión de la enfermedad y también se va a determinar la intensidad de los signos. Entonces, se va a clasificar como leve, moderado, severo o leve, pues de acuerdo a las características clínicas que encontremos en esos pacientes, y tenemos que valorar todas las características que se pueden presentar, es eritema, edema, exudación, escoriación, engrosamiento de la piel, o se puede presentar en cerosis. Y podemos, pues, también valoramos unos síntomas subjetivos. Dentro de los síntomas subjetivos se valora el prurito y se le valora el grado de afectación del sueño que presente pues en estos pacientes. Entonces esto me va a dar una puntuación y dependiendo de esa puntuación pues se va a clasificar. Se clasifica como dermatitis leve si tiene menos de 25 puntos, entre 25 y 50 dermatitis moderada y mayor de 50 dermatitis severa. Pues recordemos que en el caso de nuestro paciente mostraba un puntaje de 60. El tratamiento, bueno, dentro de los objetivos del tratamiento lo que se quiere es evitar los factores desencadenantes, como los irritantes, los alergenos, como los microorganismos. También lo que se quiere es normalizar la disbiosis de la piel. También pues se tiene que tener muy presente el cuidado de la piel pues para compensar esa disfunción de la barrera epidérmica que se está dando. También prevenir las exacerbaciones, tratar la sobreinfección, minimizar los riesgos de tratamiento. Entonces, ¿cómo elijo la terapia que se va a iniciar? Dependiendo pues la gravedad de la enfermedad, si presenta o no comorbilidades y si estas comorbilidades están o no relacionadas con atopía, si presentan pues algún tipo de preocupación sobre el cumplimiento de la terapia que pues se le puede indicar, y también el costo del tratamiento. Entonces, vamos a tener un tratamiento básico y un tratamiento intensificador. El tratamiento básico es el tratamiento que debe de tener todos los pacientes independientemente el grado de severidad en que se encuentran. Entonces, tenemos que evitar lo que son los factores exacerbantes o desencadenantes, pues dichos previamente. Tenemos que hacer intervenciones educativas con la familia, o sea, los padres tienen que estar conscientes y estar sensibilizados con la patología. Realmente ellos son los que van a hacer control de esta, son los que van a estar pendientes, por ejemplo, de los eventos desencadenantes o exacerbantes que se pueden presentar, y pues se tienen que tener pues en cuenta los baños y los hidratantes que se considera pues la piedra angular del tratamiento. Dentro del tratamiento intensificador vamos a encontrar varias líneas de manejo. Entonces,
La primera línea, esteroides tópicos, vamos a encontrar la fototerapia como segunda línea, inmunomoduladores como la tercera línea y la terapia biológica como pues última. Entonces, los baños en los pacientes con dermatitis atópica, entonces se sugiere que los pacientes deben bañarse tanto en los episodios de brote como ya como tal en el tratamiento de mantenimiento. No se ha establecido como cuál es el estándar de la frecuencia y la duración, pero se recomienda que sean baños regular, por lo menos una vez al día, que sea con agua fría, que sea de corta duración, entre 5 y 10 minutos, y que en estos pacientes se tienen que utilizar limpiadores que no tengan jabón, que sean neutros, que tengan un pH bajo, que sean hipoalergenos y que no tengan fragancia. Aparte, pues, cuando se haga la limpieza o cuando se haga la aplicación de este limpiador, no puede frotarse el paciente ni con la mano, no puede frotarse con ningún utensilio que puede ocasionar pues mayor lesión de la piel. Entonces, el secado de la piel tiene que ser con toallas suaves y sin fricción. Los emolientes, ya como lo dije, la piedra angular del tratamiento de la dermatitis atópica. Se considera que, pues, como hay compromiso de la permeabilidad de la barrera epidérmica, va a haber mayor pérdida de agua transepidérmica y no se va a producir como la retención de esta. Entonces, los emolientes lo que hacen es contrarrestar pues esa sequedad de la piel, me va a reducir pues la pérdida de agua transdérmica y también que se va a tener. Entonces, esos pacientes va a reducir lo que es la cerosis, va a reducir el prurito, el eritema, va a reducir también la fisuración y la liquenización que se pueden presentar. Entonces, también me van a ayudar a lubricar la piel, me van a impedir pues precisamente que haya pérdida de esa pues del agua. Y son pues son emolientes que están libres, que deben de estar libres de colorantes, de fragancia, de alergenos derivados pues de los alimentos o que tengan otros potenciales agentes sensibilizantes. Se recomienda que la terapia con los emolientes se debe aplicar de 2 a 3 veces por día. Y ellos se van a clasificar en emolientes básicas y se van a clasificar en emolientes plus. Entonces, los emolientes básicos pueden tener un humectante que lo que me va a hacer es que me va a promover precisamente la hidratación del estrato córneo y van a tener también un componente oclusivo que me va a reducir precisamente que esa agua pues se evapore. El emoliente plus son emolientes que van a tener un principio activo o pues que pueden tener varios ingredientes o componentes del emoliente básico y que estos, a diferencia de los básicos, me van a ayudar a restaurar esa piel que está dañada. Entonces, estos productos pueden contener flavonoides, pueden contener saponinas, pueden contener riboflavinas, lisados bacterianos, ceramidas, que lo que me van a hacer es mejorar precisamente las lesiones de la dermatitis, me van a ayudar a regular el microbioma cutáneo y se utilizan en pacientes que tienen pues dermatitis atópica moderada o severa. El tratamiento intensificador, entonces lo vamos a clasificar de acuerdo cómo se encuentra el paciente, si cursa con una dermatitis leve o moderada o moderada severa. Y recordemos que el tratamiento intensificador siempre tiene que ir acompañado del tratamiento básico, siempre. Entonces, dentro de la dermatitis atópica leve y moderada vamos a encontrar los corticoides tópicos y vamos a encontrar lo que son los inhibidores de la calcinurina tópica. Dermatitis pues moderada severa, vamos a encontrar agentes inmunomoduladores sistémicos, vamos a encontrar la fototerapia, la terapia biológica y la inmunoterapia con alergenos. Entonces, los corticoides tópicos se consideran que es la primera línea de tratamiento pues para la dermatitis atópica. Ellos van a tener pues propiedades antiinflamatorias, antiproliferativas, inmunosupresoras y vasoconstrictivas que precisamente me van a inhibir pues los efectos producidos por los linfocitos T, por los macrófagos y por las células dendríticas de la piel. Se utiliza para manejo tanto del proceso inflamatorio crónico como del agudo y también está indicado para manejo del prurito
de la dermatitis, pues del prurito pues asociado a la dermatitis. Entonces, se utilizan para tratar los brotes o tratar las reagudizaciones. Cuando el paciente tiene un brote, se aconseja que el tratamiento tiene que ser diariamente y como terapia de mantenimiento se puede aplicar 2 o 3 veces por semana, precisamente para evitar que haya nuevas recidivas de la enfermedad. Y van a tener, como tiene un efecto antiinflamatorio, me puede ayudar a disminuir la colonización por estafilococo aureus. Entonces, los corticoides tópicos, ellos se van a clasificar de acuerdo a su potencia. Entonces, vamos a encontrar potencia que va a ser muy alta, potencia intermedia y potencia débil. Realmente la potencia me la va a dar en la concentración en que se encuentre pues el corticoide. Y tenemos que recordar que, o tenemos que tener en cuenta que un mismo corticoide puede tener diferentes concentraciones y pertenecer pues a diferente clase de potencia. Entonces aquí podemos, pues traje un ejemplo de la betametasona que tiene concentraciones diferentes y que dependiendo de la concentración, asimismo se va a clasificar. Se puede clasificar como una potencia muy alta, se puede clasificar como una potencia alta, pero también puede clasificarse como una potencia intermedia, pues dependiendo de la concentración. Y esto pues tenemos que tenerlo presente al momento de prescribir pues un corticoide que vienen de diferentes concentraciones y que cada concentración realmente puede ser de diferente clase. Entonces, tenemos hartos corticoides tópicos, entonces, ¿cuál usar? Entonces, tenemos que tener en cuenta, para la escogencia del corticoide, pues la localización de la lesión, el tipo de lesión, si es una lesión aguda o si es una lesión crónica, el grosor, la extensión de la lesión, la edad del paciente y si se encuentra o no disponible, pues el medicamento. Entonces, se considera que todos los niños tienen que utilizar una potencia baja, o sea, la potencia más baja que ustedes tengan es el que debe utilizar el niño para todas las partes del cuerpo, especialmente para aquellas zonas de piel delgada, que incluyen pues cara, que incluyen párpados, genitales y áreas intertecosas. Entonces, para los niños siempre se utilizan corticoides de baja potencia, lo repito pues para que lo tengan presente. Cuándo utilizar una potencia intermedia o cuándo utilizar una potencia alta. Entonces, por ejemplo, en aquellos casos en que hay lesiones gruesas extensas o que presenten placas liquenizadas o lesiones numurales o compromiso de las palmas de los pies las palmas o las plantas, entonces ahí se podría utilizar un corticoide pues de intermedia o de alta potencia, pero siempre son ciclos muy cortos, son ciclos muy cortos que se deben de utilizar. Pues el otro medicamento de primera línea que se utiliza en estos pacientes son los inhibidores de la calcinurina tópica. Pues en el mercado tenemos el tacrolimus, que viene en una concentración del 0,1 y del 0,03%. Realmente lo que hace pues es, este medicamento es suprimir la activación de los linfocitos T, me va a regular pues, la secreción de citocina y de otros mediadores pues, proinflamatorio, me va a disminuir la actividad de los mastocitos y de las células dendríticas. Entonces es seguro utilizarlo, realmente está aprobado para niños mayores de 2 años y también me va a actuar como un ahorrador de corticosteroides. Se pueden utilizar en pacientes que tengan compromiso pues facial o que tengan compromiso de las áreas intertricosas o por ejemplo en aquellos pacientes que tienen reagudizaciones frecuentes de la dermatitis o que ésta sea persistente y que requiera uso continuo o por largo plazo de corticoides, lo que se considera es que se puede hacer el cambio a estos medicamentos. Dentro de los eventos adversos que se pueden presentar está el prurito y está pues el ardor local, por lo que se recomienda muchas veces más como terapia pues para el evento o para el brote agudo, se utiliza más como terapia de mantenimiento, utilizarlo 2 o 3 veces por semana de forma continua. Dentro de la terapia antibiótica se considera
que se debe de tratar a todos aquellos pacientes que tienen pues sobreinfección bacteriana, sobre todo por el estafilococo aureus, que se podrían utilizar penicilina o se podrían utilizar cefalosporina. Algo importante dentro de la terapia antibiótica es que estos pacientes no se les puede administrar de forma profiláctica debido a que pueden resultar pues una colonización de esto y que esta colonización puede ser por organismos que sean resistentes. Entonces, terapia de mantenimiento o profiláctica no, solamente para casos en que pues tengan sobreinfección. Cuando se utiliza terapia tópica, pues en los casos que hay compromiso pues infeccioso local, que no sea extenso, que no tenga compromiso sistémico, entonces se podría utilizar terapia tópica. Encontramos la terapia oclusiva o también denominada pijamas húmedas. Realmente esta se utiliza cuando la dermatitis es refractaria pues a tratamientos convencionales. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Entonces se va a aplicar, lo que se hace es aplicar el corticoide o el emoliente tópico pues en todo el cuerpo al paciente. Se va a colocar, como su nombre dice, o se colocan las pijamas húmedas, o lo que hace es colocarse unos apósitos o unos paños húmedos en la piel. ¿Y con qué fin? Entonces, esto lo que se hace es que haya pues mayor penetración de los medicamentos tópicos, de que haya una mayor hidratación de la piel y que me aminore o me disminuya el prurito pues en estos pacientes. Entonces, eventos adversos que se pueden presentar, pues que pueden provocar maceración de la piel, puede ocasionar foliculitis y tienen pues mayor absorción de los corticoides tópicos. Dentro de las inmunoterapias, pues está indicado cuando se demuestra pues una IgE específica pues positiva contra ciertos alérgenos, o que también se demuestra hipersensibilidad en una prueba cutánea y que los pacientes pues presenten exacerbaciones de la dermatitis atópica pues a exponerse a dichos alergenos, o también a coexistir pues o con otra comorbilidad alérgica como rinitis o conjuntivitis o asma. La fototerapia se considera que ya es la segunda línea de tratamiento y se coloca en aquellos pacientes donde no hubo respuesta con la primera línea de tratamiento, que es el manejo tópico. Entonces, la fototerapia sirve para el tratamiento de los episodios agudos y también sirve como terapia de mantenimiento ya pues en la fase crónica. Entonces, pueden haber varios tipos de fototerapia. Entonces, encontrar pues hay unos que son, por ejemplo, de los UVB de banda estrecha, encontramos los UVB también de banda ancha y encontramos los UVA. Entonces, la fototerapia son por sesiones. Se considera que pues cuando el paciente ya tiene 15 sesiones es que se va a demostrar o se va a mostrar pues mejoría clínica como tal. Esto se indica, o sea, la indicación de eso son 3 veces por semana. Y la remisión completa de los síntomas se espera que sean pues ya a los 6 meses de forma, que después de los 6 meses de forma continua. De pronto la contraindicación en estos pacientes es que tengan contraindicaciones que presenten exacerbaciones de la dermatitis atópica pues al exponerse al sol. Efectos adversos encontramos fotodaño, eritema, sensibilidad local, también se puede presentar despigmentación de la piel. El mecanismo de acción realmente de la fototerapia es que me va a actuar como un inmunomodulador, como tópico. Entonces, ¿qué hace la fototerapia? Entonces me va a ayudar a reducir, me va a inducir lo que es la apoptosis de las células dendríticas y de las células epidérmicas. Me va a ayudar también a reducir la expresión me va a reducir la expresión de los TH2 y por ende también me va a reducir lo que es la expresión y la acción de lo que es la interleuquina 5, lo que es la interleuquina 13 y lo que es la interleuquina 31, y por lo tanto pues va a tener un efecto pues antiinflamatorio y un efecto antipruriginoso, porque pues la interleuquina 31 es la que participa en el prurito pues en estos pacientes.
Y los antihistamínicos, entonces, realmente los antihistamínicos no son eficaces, ya como le expliqué, para la dermatitis atópica, por lo tanto, no están recomendados su uso para dermatitis. Tampoco están recomendados los antihistamínicos tópicos porque en ellos se asocian pues a más dermatitis alérgica de contactos y pues tienen efectos sistémicos también. Entonces, por lo tanto, no se recomienda, excepto que el paciente esté cursando concomitantemente con una urticaria, con una conjuntivitis alérgica o con un dermografismo, entonces ahí sí sería la indicación. Pero si el paciente cursa solamente con dermatitis atópica sin otra comorbilidad, realmente no están indicados. Dentro de los corticoides sistémicos, realmente se deben de evitar, no se recomienda su uso de forma rutinaria. Esos pacientes deben de evitarse pues principalmente por los efectos adversos que pueden presentar y también porque tienden a presentar reagudizaciones después de la suspensión de los corticoides. Entonces se recomienda no utilizarlos, pero no se recomienda usarlos de rutina, pero sí se pueden dar ciclos cortos en el caso de que no haya control con el uso pues, de corticoides tópicos. También se podrían utilizar mientras se le inicia pues, al paciente terapia biológica o algún inmunomodulador. Y la elección del tratamiento sería pues, la prednisolona oral. Entonces los inmunomoduladores serían ya la tercera línea de tratamiento. Estos se van a utilizar para dermatitis atópica que cursen con casos graves o que sean resistentes y que no responden pues al tratamiento instaurado de primera y segunda línea. Pues hay que sopesar el riesgo-beneficio que pueden presentar el paciente pues por los eventos adversos que estos tienen. Pues, por lo regular son nefrotóxicos, entonces siempre se tiene que vigilar los efectos adversos. Entonces encontramos varios inmunomoduladores como la ciclosporina, la satioprina, el metotrexate, el micofenolato, pero el que está aprobado actualmente para el manejo de dermatitis atópica es la ciclosporina oral, que es la que se le está administrando a la paciente del caso. ¿Cómo te ha ido? ¿Estás jugando? ¿Bien? ¿Estás jugando? Sí, estoy jugando. ¿Y qué estás jugando con los aritos? Sí. Por favor, apaguen los micrófonos. Bueno, continuamos. Entonces, dentro de las terapias biológicas, realmente se utilizan como tratamiento en los casos de dermatitis atópicas refractaria a la terapia tópica. Entonces, el único que está aprobado actualmente para el uso de dermatitis es el dupilumab, que pues lo aprobó la FDA y en Europa también para, pues, como tratamiento biológico de primera línea de la dermatitis moderada grave en los adultos y en los niños mayores de 12 años. Existen otras moléculas, pero realmente en este momento están en ensayos clínicos, están en la fase 2, en la fase 3 pues de estudio. Entonces, el único aprobado hasta el momento es el dupilumab, pero pues hay otro como el bloqueo de la inducción de la respuesta TH2, que es el tezepelumab. Encontramos, bueno, otros como hablamos al antagonismo de la respuesta del TH22, el TH17, el bloqueo también de la interleuquina 31, que esto tiene que ver con pues, la vía de señalización del prurito, el antagonista pues, de la inmunoglobulina E, también la vía de inhibición de la señalización de los JAK y antagonista también de la fosfodiesterasa 4. Entonces, el aprobado, ya como lo dije, es el dupilumab. Este pues es un anticuerpo monoclonal que me va a inhibir lo que es la interleuquina 4, me va a inhibir la interleuquina 13, bloqueando realmente sus receptores aquí. Entonces, como no se va a producir o no se va a activar los receptores por las interleuquinas, entonces no me va a activar la vía de los TH2 para que se desencadene pues, la respuesta inmunitaria. Entonces, está indicado, ya como lo dije, en pacientes adultos y adolescentes mayores de 12 años. La aplicación es subcutánea cada 15 días. Es un medicamento que es muy seguro, se ha demostrado, pero efectos adversos, pero son realmente muy poco frecuentes, como conjuntivitis, infección pues, del tracto respiratorio superior, reacciones en el lugar pues, de la aplicación y nasofaringitis. Otros
agentes biológicos. Por ejemplo, encontramos, pues aquí encontramos lo que es el dupilumab aquí, que va a bloquear lo que es la interleucina 4, encontramos, por ejemplo, los anti-inmunoglobulina E, por ejemplo, el omalizumab, que lo que me va a hacer es que me va a bloquear lo que es la acción de la inmunoglobulina E, al unirse pues a los receptores específicos en los mastocitos, en los basófilos y eosinófilos, entonces no permite que pues haya unión de la inmunoglobulina y por lo tanto no se produce pues la desgranulación y no se produce pues los efectos proinflamatorios de estos. Los otros son los anti-JAK, que esto es lo que no pues me van a inhibir lo que son las vías de señalización y por lo tanto me van a inhibir que se produzca la activación de lo que son los TH2 para que pues esto inicie en el proceso igualmente proinflamatorio. Entonces, pero estos son medicamentos, sobre todo los inhibidores de las señalizaciones de los JAK, se encuentran pues en fase 2 y se encuentran en fase 3 de la enfermedad, de ensayos clínicos, perdón. Entonces, dentro de las conclusiones, se considera que la dermatitis es de causa multifactorial. Como le expliqué, intervienen factores genéticos, inmunológicos, ambientales. Se considera de que la dermatitis me va a ocasionar un impacto importante en la calidad de vida, pues el objetivo realmente es lograr el control de la enfermedad. El pilar fundamental del tratamiento pues es la hidratación y las terapias pues biológicas dirigidas son una alternativa para los pacientes que tienen enfermedad refractaria a los tratamientos inmunosupresores y pues han demostrado buenos resultados en la enfermedad. Y esto pues es lo que traían para el día de hoy. Muchas gracias.